Esperando que esté teniendo un buen día, el día de hoy nos toca presentar el tema electroencefalograma y electrocardiograma. Los integrantes del equipo son Baltasar Pimentel María Fernanda, Flores Corona Clara Julisa, Fonseca Vázquez David, Muñoz López Aldo David y Saavedra González Carlos. Comenzaremos con la exposición hablando del electroencefalograma. Para empezar necesitamos saber qué es un electroencefalograma y es el resultado de la suma de los potenciales eléctricos locales que son básicamente despolarizaciones e hiperpolarizaciones a través de las membranas neuronales. Es la representación visual que nos permite medir la actividad eléctrica que tiene el cerebro. El electrocardiograma nos permite revisar el funcionamiento eléctrico del cerebro. Esto es de interés para nosotros como médicos porque nos permite conocer su funcionamiento normal o anormal en pacientes con alteraciones de las funciones cerebrales, bien de forma persistente o de forma episódica. Esto es de utilidad porque nos ayuda a ver el grado de daño que han provocado tumores o hemorragias, encefalitis o traumatismos causados por golpes comúnmente dados en la vida cotidiana, ya sea porque te bajaste del taxi y no te fijaste que ahí estaba el techo, o cuando juegas algún juego de alto impacto como lo es el fútbol americano. También es importante para los pacientes que han sufrido convulsiones o que padecen de epilepsia, ya que el cerebro se ha vuelto tan excitable que no le permite a este llegar a un momento de relajación, lo que puede causar daño en el tejido cerebral. Tener una convulsión espontánea no significa que se padezca epilepsia. También es importante para aquellas personas que sufren de desmayos continuos o pérdida de memoria o confusión. Esto porque puede ser un indicador de algún daño en la actividad eléctrica del cerebro o también puede ser un indicador temprano de alguna enfermedad crónico-degenerativa como lo es el Alzheimer. También nos puede ayudar como un indicador de muerte cerebral, que es la pérdida completa de conciencia y la pérdida de la voluntad de poder respirar o realizar la respiración espontánea. También es de apoyo en problemas con personas que se les dificulta dormir o tienen ciertos trastornos del sueño. Un electroencefalograma no está diseñado para poder medir el grado de inteligencia de una persona y también nos ayuda a monitorear la actividad eléctrica durante una cirugía cerebral. Esto es importante porque el cerebro es una estructura muy delicada que cualquier cosa que pueda llegar a modificarlo puede cambiar completamente el funcionamiento del cuerpo humano. Para ayudar al diagnóstico de ciertas patologías también se suele apoyar usando una tomografía cerebral. ¿Cómo se realiza este estudio? Primero que nada, a diferencia de otros estudios como son los de sangre, al paciente sí se le permite ingerir alimentos antes de entrar al consultorio. Lo que se solicita únicamente es que permanezca tranquilo y cierre los ojos durante el proceso, ya que cualquier estímulo puede alterar el resultado del electroencefalograma. Muchos pacientes, o en algunas ocasiones mayormente los infantiles, suelen ponerse nerviosos debido a los electrodos, por esto es importante explicarles que no van a sufrir ningún daño y cómo va a ser el proceso para tomar su electroencefalograma. Primero que nada, hay que acostar al paciente boca arriba en una silla reclinable o en una cama. Se le colocan los electrodos alrededor de todo el cuero cabelludo y se sostienen con cinta adhesiva. Hay que tener mucho cuidado con la selección de la cinta, ya que en los pacientes que tienen cabello largo es posible que lo lleguemos a arrancar o a tirar demasiado. Los electrodos van conectados por medio de cables a la grabadora. Es importante que estos cables se encuentren lo menos entrecruzados posibles porque esto también puede alterar en los resultados. En algunas ocasiones, cuando el paciente asiste por problemas con el sueño, se le pide que duerma. Diferentes patologías pueden dar un resultado alterado o anormal en un electroencefalograma y en caso de estos pacientes es importante darle un seguimiento.
Ok, pues yo les voy a hablar sobre la lectura del electroencefalograma y pues para poder entender su lectura hay que comprender que las ondas que se originan en este va a ser por la alternancia de potenciales excitadores e inhibidores que producen suficiente flujo de corriente extracelular a través de la corteza cerebral para ser detectado mediante electrodos superficiales. Entonces hay que tener en cuenta que las ondas del electroencefalograma no son potenciales de acción. Los electrodos colocados sobre la superficie del cráneo no son suficientemente sensibles para detectar los cambios de voltaje de pequeños potenciales de acciones únicos. Entonces el electroencefalograma comprende ondas con diversas amplitudes y frecuencias. Bien, ahora pasando con las fases del sueño, pues cada noche tenemos que una persona pasa por etapas distintas, más que nada dos tipos principales de formas de sueño que se alternan entre sí, y estos tipos se denominan el primero, sueño de movimientos oculares rápidos, por sus siglas en inglés, REM, en el que los ojos se mueven rápidamente aunque la persona siga dormida. Y el segundo es el sueño de ondas lentas o sueño no REM, en el que las ondas cerebrales son fuertes y de baja frecuencia, como veremos un poco más adelante en esta presentación. Ok, pues en un adulto normal despierto con los ojos abiertos, la frecuencia dominante registrada sobre los lóbulos parietales y occipitales es el ritmo beta, que como podemos ver aquí, consiste en ondas no sincrónicas con voltaje bajo y con una frecuencia alta. Pues con los ojos cerrados, la frecuencia dominante es el ritmo alfa, que va a ser de entre 8 y 13 hercios, que las ondas sincrónicas tienen un voltaje de mayor intensidad y de menor frecuencia. Bien, a medida que la persona va quedándose dormida, va pasando a través de las cuatro fases del sueño. En este caso, pues las fases del sueño no REM que habíamos comentado al inicio de esta presentación. Ahorita hablando de la fase uno. En la fase uno, las ondas alfa que se observaban en el adulto despierto con los ojos cerrados se intercalan con ondas teta de menor frecuencia, como podemos ver aquí en esta ilustración. Pasando a la segunda fase de sueño, no REM, en esta fase esas ondas de baja frecuencia que teníamos aquí en la primera fase se van a intercalar con ráfagas de alta frecuencia llamadas usos de sueño y con potenciales grandes pero lentos que son llamados complejos K, como podemos ver aquí en esta ilustración. Aquí están los usos de sueño y el complejo K. Bien, ahora pasando a la tercera fase del sueño, vamos a tener que esta se caracteriza por la presencia de ondas delta de muy baja frecuencia en comparación con la cuarta fase del sueño, como ahorita vamos a ver un poquito más adelante, bueno, más bien en la siguiente diapositiva, y usos de sueño ocasionales, que como ya habíamos comentado en la diapositiva pasada, en la segunda fase de sueño, estos usos de sueño, las ondas de baja frecuencia se intercalan con ráfagas de alta frecuencia. Entonces, en esta tercera fase tenemos aquí las ondas delta que en comparación con la cuarta fase se empiezan a diferenciar un poco más en la cuarta. Ok, pues como habíamos dicho, en la fase 3, en la fase 4, las ondas delta se empiezan a diferenciar más que nada porque suelen tener voltajes de 2 a 4 veces mayor que en la mayoría de otros tipos de ondas cerebrales, como podemos ver aquí en esta ilustración.
Y pues esto se produce más que nada porque los sueños y las pesadillas se suelen producir en esta fase. Muy bien, pues ahora pasando con el sueño REM. Este va a ocurrir aproximadamente cada 90 minutos después de la fase 4 del sueño. Y el patrón de sueño de ondas lentas pasa a ser el sueño con movimientos oculares rápidos, que es lo que significan sus siglas en el inglés, Rapid Eye Movement, REM. Y pues durante el electroencefalograma de este sueño REM, las ondas convierten en desincronizadas con ondas de alta frecuencia y voltaje bajo que recuerdan al de una persona despierta. Como podemos ver aquí en la comparación, aquí está una persona despierta con los ojos cerrados y aquí tenemos el sueño REM. Se parecen mucho sus ondas. El electrocardiograma. ¿Qué es? Un electrocardiograma es un procedimiento simple e indoloro que mide la actividad eléctrica del corazón. Este está representado con ondas, las cuales la onda P registra la despolarización auricular. El complejo QRS pertenece a la despolarización ventricular. La onda T representa la repolarización ventricular y la onda U parece indicar la repolarización de los músculos papilares. ¿Cómo se realiza un electrocardiograma? El paciente se recuesta en una camilla comúnmente, algo adaptado precisamente para este estudio. El personal encargado procederá a conectar los electrodos, los cuales son pequeños cables que se adhieren a la piel. Y por último, estos electrodos son los encargados de transmitir la información eléctrica a la computadora, la cual la graficará debidamente. Estos electrodos son 6 y estos son identificados por medio de las abreviaciones V y numerados del 1 al 6. El V1 es correspondiente al cuarto espacio intercostal en el ángulo esternal derecho. El V2 va en el borde esternal izquierdo. El V3 se encuentra entre lo que es V2 y V4, para lo que prácticamente tendría que ponerse primero el V4. El V4 va en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. El V5 va en la línea axilar anterior izquierda al nivel de V4 horizontalmente, a lo que V6 va en la línea axilar media a nivel de V4 horizontalmente. Hola, muy buenas tardes. Continuando con el electrocardiograma, yo hablaré sobre los resultados o el significado del electrocardiograma. El doctor siempre tiene que explicarle al paciente la lectura de los resultados. El resultado son varias ondas y segmentos, que ahorita se explicarán más a detalle, que se busca obtener con el electrocardiograma para indicar algún tipo de presencia de latidos irregulares, es decir, como arritmias del corazón, si este late muy lento o muy rápido o de manera irregular. La presencia de un menor suministro de sangre que le haga falta al corazón, también de un ataque cardíaco que te pueda causar muerte súbita, para ver si eres más propenso a tener un ataque cardíaco como infartos al miocardio, al igual que los resultados de un electrocardiograma te pueden indicar qué parte del corazón está afectada por la presencia de una miocarditis o alguna enfermedad cardíaca. ¿Para qué sirve un electrocardiograma? Se utiliza más que nada para una evaluación rutinaria o un diagnóstico clínico. Nos va a determinar ciertas patologías de enfermedades cardíacas, como puede ser la miocarditis que mencionamos anteriormente, que es la inflamación del corazón, arritmias, que son cuando el corazón late rápido o lento, o un infarto del miocardio que se puede dar por la obstrucción o deterioro de las arterias del corazón, entre otras patologías. Nos va a determinar las actividades eléctricas que la persona tenga de dicho corazón y también algún tipo de trastorno de iones. ¿Cuándo se realiza un electrocardiograma?
El electrocardiograma es a lo primero que se recurre cuando existe alguna sospecha de algún tipo de enfermedad cardíaca. Sin embargo, se recomienda que si el paciente sufre de algún síntoma como dolor en el pecho, latidos cardíacos rápidos, mareos o cansancio, vaya a realizarse un estudio de electrocardiograma, pero como dijimos, la mayoría de las veces se realiza de manera rutinaria. Sin embargo, este se utiliza frecuentemente en personas que tienen marcapasos. También los niveles de medicamento es algo que es cuando se realiza un electrocardiograma, ya que se refiere a cuando los individuos que están tomando algún tipo de medicamento fuerte puede estar afectando el corazón, y gracias al electrocardiograma se puede detectar rápidamente los cambios y efectos que sufre el corazón al momento de tomar este tipo de medicamentos, con lo que gracias a un electrocardiograma se puede cambiar la dosis recomendada si este se ve afectado. Muy bien, ahora nos toca hablar sobre la interpretación de lo que sería un electrocardiograma. Como ya vimos, pues un latido está compuesto por lo que serían ondas, complejos, segmentos, intervalos, pero también se encuentra este plasmado en una hoja como la que vemos en la parte superior, que son cuadros. Contamos con cuadros pequeños o cuadritos que 5 de ellos hacen lo que es un cuadro. De manera horizontal vamos a tener lo que es el tiempo. Cada cuadrito va a valer 0.04 segundos y un cuadro grande va a ser 0.2 segundos. Un segundo completo va a ser 5 cuadros grandes. De manera vertical, cada cuadrito va a valer 0.1 milivoltios. Y para completar lo que sería un milivoltio, va a necesitarse de 2 cuadros grandes. Una vez entendido esto, podemos pasar ahora sí a lo que sería la interpretación del electrocardiograma, el cual está dividido por una serie de pasos que se los iré diciendo a continuación. Bueno, ahora el primer paso va a ser tomar la frecuencia. La frecuencia la podemos tomar desde lo que sería el intervalo R, que es este que tenemos aquí, al siguiente intervalo R. Existen dos maneras, que sería la forma matemática o la forma visual. La forma matemática vamos a tener que hacer la siguiente operación. 25 milímetros por segundo multiplicado por lo que serían 60 segundos. Y vamos a tener que contar los cuadros que hay, bueno, los cuadritos que hay entre este intervalo. Entonces nos daría que son 1500 entre la cantidad de cuadritos. En este ejemplo de aquí tenemos 3 cuadros grandes, por lo cual serían 15 cuadritos. 1500 entre 15 cuadritos nos daría a 100 latidos por minuto. Ahora, la otra manera, la cual sería la visual, tenemos igualmente que contar, pero ahora serían los cuadros grandes. Cada cuadro grande va a tener un valor. El primer cuadro va a ser de 300, el segundo va a ser de 150, el tercero de 100, después 75, 60, 50, 42 y así vamos a seguir. Depende del lugar donde esté posicionada la siguiente R, vamos a darle ese valor. En este caso queda exactamente en lo que sería 100, por lo cual la frecuencia cardíaca es de 100. Si nos damos cuenta, es lo mismo que nos salió con el método matemático. Pero, por ejemplo, si encontramos que la siguiente R está como por aquí, podemos decir que la media sería un 85 y ahí quedaría. Todo va a depender de dónde se encuentre. Ahora, para el siguiente paso debemos de tomar el ritmo. El ritmo es nada más contestar 2 preguntas de sí o no. La primera sería si el intervalo RR es regular o irregular. En la primera imagen podemos notar un intervalo regular y en la segunda es claramente que es un intervalo irregular. Y la siguiente pregunta sería,
hay una onda P antes de cada complejo QRS, o al revés, si hay un complejo QRS después de cada onda P. Esto debido a que si no existe una onda P antes del complejo, vamos a tener en cuenta que no va a ser iniciado en lo que sería el nodo sinusal, sino que va a ser iniciado en algún otro nodo. Para lo que es el tercer paso, vamos a calcular lo que sería el eje o el axis, que en sí vamos ahora a tomar lo que sería el complejo QRS y vamos a ver para dónde se desplaza lo que sería la despolarización ventricular. Aquí vamos a tomar en cuenta lo que serían las derivaciones. La primera derivación, que sería la de 1, y la última derivación, que es la AVF, que es la de acá. Tomando en cuenta que si nos encontramos hacia arriba es positivo y si nos encontramos hacia abajo es negativo. Una manera de recordarlo es con el pulgar, que sería arriba positivo, abajo negativo. Y de hecho este es un modo para aprendernos a identificar de qué lado va. Existe el modo para identificar que sería esta gráfica, este círculo. Igualmente, pues la técnica de los pulgares, donde cada mano va a valer 1. Por ejemplo, esta puede valer lo que sería de 1 y esta puede ser lo que sería AVF. Iniciando con la gráfica circular, vamos a decir que de 1 va a ser de derecha a izquierda, derecha siendo positiva y izquierda siendo negativa. Y lo que sería AVF va a ser de abajo hacia arriba, que sería abajo positivo, arriba negativo. Si se fijan en esta gráfica nos marca con colores. Lo verde es lo normal, lo azul es una desviación hacia la izquierda y lo que sería lo amarillo o naranja sería una desviación hacia la derecha. Mientras que el morado es una indeterminada o una desviación mayor hacia la derecha. Para tomarlo vamos a ver de la siguiente manera. En esta tenemos lo que sería lo normal. La primera es positiva, entonces nos encontraríamos de este lado. Y la última es positiva, así que nos encontraríamos de este lado. En cuestión donde tengamos a D1 positivo, pero encontremos a lo que sería AVF negativo, nos encontraríamos con lo que sería la desviación a la izquierda. Y si nos encontramos con D1 negativo, pero AVF positivo, nos encontraríamos con la desviación hacia la derecha. Ya cuando nos encontramos con los dos negativos es cuando nos encontramos con la indeterminada o la desviación mayor a lo que sería la derecha. En cuestión de los pulgares es lo mismo. Si tenemos un positivo, por ejemplo, este pulgar que sea de 1 y otro positivo, encontraríamos pues lo normal. Pero, por ejemplo, si este que es AVF lo tenemos negativo, ya tendríamos que sería una a la izquierda. Si lo tenemos a la inversa, donde este es negativo, tendríamos que sería hacia la derecha. Y cuando ambos están negativos es cuando tenemos la indeterminada. Ahora, el último paso va a ser checar lo que sería la duración de los intervalos. Esto es muy importante debido a que si suele rebasar a la duración de alguno de estos es cuando ya se le empieza a considerar las patologías, pero de todos modos se empieza a ver de otros aspectos en los anteriores puntos. Iniciando con los tiempos, vamos a decir que el primero sería de lo que es el inicio de la onda P a lo que sería el inicio del complejo QRS. En cuadritos serían de 3 a 5 cuadritos y de segundos sería de 0.12 segundos a lo que sería 0.20 segundos. El siguiente intervalo sería de lo que es el inicio del complejo QRS a lo que sería el final de lo que es la onda T. Es aproximadamente de 8 cuadritos y sería una duración de entre 0.35 a lo que sería 0.44 segundos.
El último es la duración de lo que es el intervalo PR a lo que sería el final de lo que sería la onda S. Este sería el más corto, que debe de ser de una duración menor a lo que sería 0.12 segundos, siendo que debe de ser de máximo 2 cuadritos. Esto sería todo por nuestra parte y aquí les dejo las referencias en formato APA que consultamos y en referencias en formato Vancouver. Muchas gracias.